Si se sienten cómodos, pueden mantener su cámara encendida o si no, igual la pueden apagar, no hay problema. Y durante todo el evento también pueden interactuar durante el chat, por el chat. Ok, para contarles un poco de la comunidad, Women Who Code es la red de mujeres en tecnología más grande y activa del mundo. Somos más de 250,000 miembros, estamos en 122 países y en más de 100 ciudades. Estas son fotos de algunas voluntarias del equipo, aunque somos más voluntarias, pero para que nos conozcan. La misión es inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras en tecnología. Nuestra visión es un mundo donde las mujeres diversas estén bien representadas como líderes técnicas, ejecutivas, fundadoras de compañías, inversoras de capital, miembros de juntas e ingenieras de software. Les contamos que ya en la comunidad de Guatemala estamos cumpliendo 2 años y pues estamos muy contentas por eso. Nuestra comunidad local está formada por 1,000 miembros, 16 líderes, 13 voluntarias y hemos realizado más de 20 eventos. Entre los eventos de tecnología que realizamos hay talleres técnicos sobre lenguajes de programación, temas de nuevas tecnologías, ciencia de datos, frontend, etc. En el área de desarrollo profesional, temas relacionados a realizar un CV, exámenes o entrevistas y emprendimiento. En el área de liderazgo, charlas acerca de influenciar a otras mujeres, manejo de proyectos y liderazgo de equipos. Nuestro código de conducta, Women Who Code, es una comunidad inclusiva dedicada a proveer una experiencia empoderadora a todas las personas quienes participan o apoyan nuestra comunidad. Nuestros eventos están dirigidos a inspirar a las mujeres a la excelencia en carreras en tecnología y cualquiera que esté allí para este propósito es bienvenido. Ok, ahora le cedo la palabra a Alba. Gracias, Mayra. Buenas noches a todos y todas. Vamos a dar inicio con el evento del día de hoy, Tras Bambalinas, conoce todo sobre backend. Antes de ir de lleno al panel y comenzar a hacer las preguntas y comenzar a tener la conversación con las panelistas, quisiéramos hacer una introducción para que estemos en contexto sobre qué temas vamos a estar tratando. Para ello tenemos preparados unos datos estadísticos para compartirles. Y el primero está relacionado a por qué sigue siendo importante y relevante el tema de backend en la actualidad, aunque sabemos que está muy de moda todo lo que es frontend. La área de backend sigue siendo bastante importante. Entonces, en este estudio del 2020 sobre las habilidades que están buscando los reclutadores, las diferentes empresas, nos damos cuenta que los primeros o los roles más buscados que están interesadas las compañías son los full stack developers y backend developers. Después viene el tema de data scientist y hasta después encontramos los frontend developers. Entonces vemos que todavía hay bastante demanda de este tipo de conocimientos y les recomiendo mucho que revisen este estudio. Les vamos a compartir después el link, porque ahí podemos ver que incluso muchas de las reclutadoras son agnósticas de tecnología, es decir, que están buscando más que todo a nivel de competencias, que las personas sepan cómo aprender nuevas tecnologías, cómo implementarlas y no tanto que nos casemos a un lenguaje u otro. También este año recientemente vimos los resultados de la encuesta de Stack Overflow, que trata de hacer un análisis sobre cuáles son los lenguajes más populares, cuál es la demografía de las personas que programan. Entonces vemos que en los lenguajes más populares de este año está JavaScript y HTML como campeones. Sin embargo, después ya comenzamos a ver otras tecnologías o lenguajes como Python, SQL. En quinto lugar vemos a Java. Y estoy mencionando estos lenguajes porque son los que vamos a centrar la conversación el día de hoy. Tenemos también C# acá entre el top 10 todavía, C++, y quiero hacer una mención especial de Ruby, que está acá más o menos en el puesto número 15, que sigue siendo importante. Esta también es un dato interesante sobre los lenguajes más buscados a la hora de contratar. Me gusta esta gráfica porque en el último punto es donde podemos ver lo que les estaba comentando,
que hay muchas compañías y reclutadoras que son agnósticos del lenguaje. Entonces es bien interesante que no tenemos que necesariamente aprender únicamente uno solo, sino que tener las habilidades para aprender diferentes tecnologías y frameworks. Y eso nos va a ayudar también si queremos desarrollarnos profesionalmente. Y aquí vemos también, bueno, van a poder encontrar más información interesante en este estudio porque se hace un análisis por región. Entonces, a nivel mundial, podemos hacer el análisis a nivel América, Estados Unidos, Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Y podemos ver entonces cuáles son las tendencias en nuestra región. Y ya antes de presentar a nuestras panelistas, queríamos compartir esta comparativa sobre la popularidad de los lenguajes en Internet. Este es un proyecto que se llama PIPL, no sé cómo se dice, pero lo que hacen es que recolectan la información de Google Trends y analizan cuáles son los lenguajes más buscados. Lo que comparamos acá fueron los 4 lenguajes en los que vamos a estar hablando el día de hoy. Y bien interesante que vemos que antes Python no era tan popular. Sin embargo, empezando en el 2019 más o menos, sobrepasó el resto de lenguajes. Esto no significa que sean los lenguajes más utilizados. Sin embargo, nos da un indicador sobre cuáles son los intereses de las personas, qué es lo que están tratando de aprender. Puede ser por hobby nada más, por diversión, no necesariamente en el ámbito profesional. Entonces, les vamos a pasar también el link porque también van a encontrar información sobre IDEs más populares y gestores de base de datos. Entonces, creo que también es interesante desde el punto de vista de todo backend. Ahora sí, vamos a pasar a presentar a nuestras super panelistas. Vamos a empezar con Valerie Calderón. Ella es ingeniera de datos senior, es fan de Python, vive en México y es miembro del Consejo Global de PyLadies. Es coorganizadora de PyLadies de la Ciudad de México y fundadora de la comunidad de Python Guatemala. Ha sido keynote speaker en PyCon España 2021, speaker en múltiples PyCon y otros eventos a nivel mundial. Y en el pasado fue escritora en Cloud Academy. También ha sido instructora de Python en el posgrado de Ciencias Biomédicas de la UNAM. Eso fue en el 2020. Y actualmente labora en Mano Mano España. Entonces le damos unos aplausos a Valerie, bienvenida. Muchas gracias. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Gracias, Valerie. Pasamos ahora a presentar a Alejandra Canahui. Ella es egresada de la Universidad del Valle de Guatemala, trabaja actualmente en desarrollo de software y tiene experiencia desde el 2011. Actualmente trabaja en Healthcare Inc. como Backend Engineer. Y le tenemos un cariño especial porque ella es voluntaria de Women Who Code Guatemala, que está bastante activa. Entonces le damos también la bienvenida a Alejandra. Muchas gracias, es un gusto estar participando en una actividad tan chilera. Gracias, Ale. Pasamos a presentar a Ilma Beatriz Rosado Dávila, más conocida como Bea. Ella es ingeniera en sistemas, es egresada de la Universidad San Carlos. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando como developer y actualmente trabaja en Conduent. Entonces le damos la bienvenida a Bea. Hola, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y nuestra cuarta panelista es Alice Garzona. Es ingeniera en sistemas, egresada de la Universidad Rafael Landívar. Actualmente vive en Alemania y trabaja en Credit Shelf. No puedo decir el nombre de la ciudad, pero es en Alemania. Es encargada de facilitar los recursos, la comunicación y optimizar los procesos utilizando Scrum, sacándole el mayor provecho a ese framework. Ha estado trabajando para agregar funcionalidades a esta plataforma en Ruby on Rails, que es, por lo que escuchamos, su favorita últimamente. Y trabaja revisando solicitudes de extracción de datos, asistencia en UAT y realizando nuevos lanzamientos de productos. Entonces le damos la bienvenida a Alice. Hola, buenas noches. Que seguramente está madrugando. Ah, sí, dije buenas noches, buenas tardes. Sí, esa palabra es en alemán, es el tipo de empresa, pero feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Bienvenida, Alice.
Entonces, en este momento voy a dejar de compartir y nos vamos a enfocar ya a platicar con las panelistas. Muy bien. Entonces, para empezar, voy a hacer una pregunta que sí quisiera que nos contesten las 4 panelistas. Si pueden ser directas con la respuesta sería ideal. Queremos saber cómo empezaron su viaje en el lenguaje que ustedes vienen representando el día de hoy, cómo lo eligieron, fue el destino, cómo iniciaron en este camino. Y si pudieran también compartirnos por qué les gusta este lenguaje. Entonces voy a ir nombrándolas. Vamos a empezar con Bea. Hola, hola. Pues o sea, realmente en mi caso les puedo decir que yo no elegí el lenguaje. Sucedió que en los trabajos que he estado los últimos años es lo que se utiliza, .NET, pero trabajando ya en el ámbito pude empezar a conocer que es un lenguaje muy robusto y tan, bueno, no es un lenguaje en sí, sino es un framework que puede utilizar varios lenguajes y eso da como mucha apertura a que uno como developer pueda aprender más. Por ejemplo, el C Sharp, C++, incluso se pueden hacer aplicaciones para celulares y bueno, en fin, al final, en mi caso es como empezar a quererlo y a adaptarse a, bueno, a querer la adaptabilidad del lenguaje más que todo. Eso es lo que en mi caso fue. Muchas gracias, Bea. Vamos a ver qué nos puede compartir Valerie sobre esta primera pregunta. Claro. Pues yo empecé pues en la universidad por un proyecto muy interesante que utilizaba inteligencia artificial. Y la verdad, Python fue como la solución que más rápido podía llevarse a un resultado final, ¿no? Entonces, básicamente, al final, el por qué decidí seguir como enfocándome bastante en ese lenguaje, aunque no solo en ese lenguaje, o sea, conforme al tiempo, pues he usado eso y otros lenguajes, pero principalmente ha sido porque es muy flexible en cuanto a que se pueden hacer muchas cosas con el lenguaje de forma rápida. Y segundo, porque tiene una gran cantidad de bibliotecas y principalmente enfocada a datos, que es algo que me gusta mucho desde siempre, ¿no? Entonces, eso fue como que lo que más me gustó de ese lenguaje en específico. Gracias, Valerie. Alice, ¿nos puedes contar tu experiencia? Sí, por supuesto. Bueno, yo no elegí el lenguaje me eligió a mí. En la empresa ya lo estaban adoptando porque lo que se buscaba es tener ya un producto, ¿verdad? Algo ya visible y que fuera funcional y que fuera seguro. Y con Ruby on Rails, pues el framework ya tiene muchas librerías y mucha base para levantar un proyecto. Entonces es más simple también para el desarrollador no tener que estar haciendo tantos archivos y todo para tener algo más visible. Y pues de por sí ya Ruby on Rails tiene muchas gemas en el mercado que son reconocidas, que tienen mantenimiento y que ayudan a realizar como que las tareas importantes de una aplicación de manera más fácil, más rápida, como lo de la autenticación, autorización y muchas otras cosas más, ¿verdad? Ahora, ¿por qué me gusta? Porque creo que Ruby extrae muchas capas en sí, es a veces abstracto, a veces cuesta entenderlo, pero a la vez esa abstracción hace que sea simple agregar una nueva capa y agregarle funcionamiento, tanto como la presentación de datos, como el manejo en sí de los objetos y por la parte de metaprogramming. Ruby tiene mucho esa metaprogramming y es más flexible. Claro, si se sabe utilizar, ¿verdad? Y aparte, una de los pros
para mí es que la documentación oficial es muy buena. Entonces hay mucha información sobre eso, se puede seguir creciendo y por eso es de mis lenguajes favoritos. Gracias, Alice. Y aprovechando, no sé si me dejas hacer una pregunta adicional con lo que acabas de decir, si nos puedes contar qué es metaprogramming, porque yo no lo había escuchado y no sé qué. Metaprogramming. Ujú. Sí, eso es algo especial que tiene Ruby on Rails, que tú puedes enviarle a los objetos ciertas características en tiempo de ejecución, no necesariamente definidas en un archivo o como atributos de una clase, sino que se van añadiendo en tiempo de ejecución. Entonces, se puede extraer, por ejemplo, cierto comportamiento de los modelos a través de concerns, que al momento de que tú necesitas, por ejemplo, un empleado que tiene muchos roles y que tú quieres saber si tiene ciertos roles o no, pues ya el objeto empleado va a tener toda esa información agregada por la forma en que tú agregas todo ese comportamiento con los concerns y así. Entonces, también tiene la flexibilidad de agregar como muchos objetos de distintos padres hacia un objeto en sí. Como decir, ok, yo soy el hijo, pero hay una persona que está enlazada a mí, pero esa persona también puede ser un padre, una madre, un hermano, y todos esos sabores son dados a través del metaprograma, de agregarle más funcionalidad a los objetos. Okay. Gracias, Alice, por esa explicación adicional. Y con esta última pregunta, nos estamos hablando de cómo empezamos en los lenguajes que estamos presentando el día de hoy. Vamos ahorita con Ale. Bueno, Java es el lenguaje con el que aprendí a programar en la U, el primerito curso de programación en el Pensum. Y la verdad es que los cursos de programación los llevé con ese. Me imagino que es algo común aprender la programación orientada a objetos en Java, así buscando cursos. Muchas universidades, el de orientación a objetos lo dan en ese. Luego pasé por muchos otros lenguajes prácticamente por demanda laboral y regresé a Java. Y lo interesante es que de la versión 7, que es con la que aprendí, a la 17, que es la que va actualmente, ha habido mucha modernización. Yo creo que algunas personas todavía están así como, la Java es una cosa vieja, porque si vemos incluso en la gráfica que mostraste, Java está alto desde bastante temprano, ya tiene un nivel de resiliencia, ¿verdad? Algunas aplicaciones de Java 7 siguen en Java 7. Pero la verdad es que el haber regresado y haber visto cómo, por ejemplo, desde 8 empezó a volverse más funcional, ha sido bien interesante. Y entre las cosas que me gustan de Java, me gusta que también por esa longevidad que lleva, hay muchísima documentación, muchísima comunidad, muchísimas librerías, también, eh, y también pues voy a darle un shout out a Kotlin, que ahora es como que un lenguaje por aparte que también es compatible con Java y que también es más moderno. Entonces, eso también me gusta bastante de Java y entiendo por qué se usa, porque es una plataforma muy confiable para las empresas, ¿verdad? Uh-huh. Gracias, Ale. Y tal vez siguiendo con ese tema, voy a pasar a la siguiente pregunta que teníamos pensado en preguntarles, en hacerles. Es sobre qué frameworks o qué librerías famosas son las que existen en este caso para Java. ¿Cuáles son los más utilizados o los que tú prefieres aplicar? Y si tienes algún recurso que puedas recomendar a la gente para que puedan aprender un poco más sobre estos frameworks y librerías, si nos puedes compartir de eso, Ale. Con gusto. El primerito que me viene a mente es Spring, porque es con el que trabajo, pero es bastante popular actualmente. Funciona para backend web, también podría ser, no necesariamente desplegarse con un servidor web, ¿verdad? Entonces es bastante completo. Aparte de eso, también quisiera mencionar Hibernate como
ORM bastante estándar, digamos. Un ORM que nos permite hacer mapeos sobre la base de datos para que se pueda operar más fácil sobre ella, ¿verdad? Porque hacer queries a mano en algún momento tiene que parar. Entonces, Hibernate. Y luego, orientados directamente a web, me puse a investigar un poco y se menciona que hay uno que se llama Java Server Faces, que lo que es de Oracle, entonces no se va a ir a ningún lado, es parte de Java 2E, entonces se tiene que aprender. Y otro que me sorprendió es GWT, que es el framework web de Java hecho por Google y es donde corre Google Analytics y Blogger, y esos permiten facilitar a los programadores de sacar aplicaciones web. Entonces, en resumen, Spring, Hibernate y Java Server Faces como de caras y GWT. Gracias, Ale. Hay de todo, para todos los gustos, entonces. Entonces vamos a escuchar un poquito sobre .NET. Vea si nos puedes contar sobre librerías o incluso sobre el framework que es .NET, que ya nos hablaste un poquito de eso en la pregunta previa, pero si nos puedes expandir un poquito en ese tema. Pues para .NET tenemos varias versiones del framework. Se utiliza el estándar, pero este es utilizado más como para problemas de compartición de código entre plataformas, para APIs, entornos de aplicaciones de escritorio, apps móviles, juegos y servicios de nube también. También hay uno que ha sido muy utilizado recientemente, que es el .NET Core. Este está más enfocado para aplicaciones web, se utiliza más en servers, aplicaciones de consola y también como entorno en tiempo de ejecución principal. Y también tenemos por otro lado, que sería como el clásico .NET. Este es utilizado más que todo en aplicaciones enfocadas a Windows, literalmente. También tenemos el MVC, es utilizado básicamente en aplicaciones web. Y tenemos Xamarin, este es el que se utiliza en .NET para aplicaciones móviles. Okay. Gracias, Bea. Y bien interesante, tratando de hacer una conclusión en lo que nos han dicho ustedes dos, que estos lenguajes y frameworks no terminan siendo únicamente backend, sino dependiendo del problema que tengamos, lo podemos aprovechar en diferente punto de la arquitectura de nuestros sistemas, ¿verdad? Vamos a hablar sobre un tema que a muchas personas le puede interesar cuando quiere elegir qué lenguaje quieren aprender, cómo empezar, y es sobre cuánto cuesta, qué licencias tengo que comprar, qué IDEs tengo que pagar, no sé. Entonces, vamos a continuar con Bea, ya que estábamos terminando contigo en la pregunta anterior. ¿Qué costos o qué requisitos tenemos que tener para poder empezar a trabajar en .NET? Bueno, ahora actualmente hay unas versiones de Visual Studio que se puede utilizar para esto, que son llamadas Community. Estas versiones son gratuitas en caso de que alguien quisiera descargarlas y empezar a explorar y aprender, o sea, al inicio, ¿verdad? Cuando uno está en su computadora personal. Tienen una versión que es interesante porque es específica para Mac, que es la Visual Studio Community para Mac exclusiva. Y también el Visual Studio Code se puede descargar de forma gratuita. Sin embargo, también tenemos pues las licencias que son las suscripciones. Estas normalmente se pagan a través del MSDN, que es la plataforma que utiliza Microsoft para vender sus licencias. Normalmente en las empresas, así es como se maneja. Se pagan las licencias para la cantidad de usuarios que tienen laborando, los developers o las personas que tengan que acceder. Hay una suscripción que es la profesional. Esta vale alrededor de $45 al mes. Esta incluye el IDE de Visual Studio Profesional y también da acceso a el Azure de DevOps, pero es un plan bastante básico.
Y también se tiene la suscripción a Enterprise, que es como la mejor. Esta tiene un valor alrededor de $250 mensuales. Incluye el IDE del Visual Studio Enterprise, Azure DevOps y tiene un plan básico, pero también incluye un plan de pruebas. Este plan de pruebas, si no estoy mal, incluye $50 para poder gastar en Azure, ya que dependiendo de las máquinas que se utilicen, el almacenamiento y los recursos, pues esto se cobra mensual. Entonces, este pago lo cubre también. En cuanto a las versiones del framework como tal que se utiliza para el código, que se llama como tal .NET Framework, esas se pueden descargar gratuitamente también, ya sea para utilizar en las versiones community o en las versiones pagadas. Gracias, Bea. Vamos a cruzar el charco para hablar con Alice y ver qué nos cuenta ella sobre requisitos, costos para poder trabajar en Ruby on Rails específicamente. Ok, bueno, con Ruby on Rails ya para trabajar, pues en cualquier editor de texto se puede y la parte inicial de Ruby y todo fue trabajar desde una terminal, entonces se puede integrar bastante bien con la terminal. De por sí, Ruby on Rails también tiene muchos comandos que se pueden utilizar para generar las vistas, para generar objetos. Entonces, básicamente, teniendo un editor de textos y una terminal, ya se puede trabajar con eso. Pero claro, también está Visual Studio Code con algunos plugins para trabajar en eso. Y a mí en lo personal me gusta RubyMine un montón porque tiene la capacidad de poder depurar y hacer track de lo que está pasando. Y a veces para iniciar en el lenguaje que no se sabe bien por qué hace ciertas cosas, algún objeto, de dónde tiene ese comportamiento y todo eso, ayuda a ir un paso más adentro de las clases y realmente entender qué está pasando debajo de todo, ¿verdad? Ahora, para costos, RubyMine en la parte comercial tiene licencia y es un poco costoso, pero también JetBrains tiene lo de IntelliJ y varios de estos IDEs a través de los correos de estudiantes. Entonces, con algunas universidades está afiliado y se puede obtener una licencia académica, claro, para fines académicos, a través del correo universitario. Yo estuve utilizando eso por mucho tiempo y me ayudó un montón. Y sí, en general, los recursos en línea son muy buenos. Y como prerequisito, pues es de ver, ¿verdad? Si se va a instalar en Mac o en Linux, pues es más fácil a través de la terminal, a través del manejo de librerías y todo. Si es a través de Windows, pues ya hay un instalador especial para eso, donde instala todo lo que se necesita, desde Ruby hasta Rails, con todas las gemas, y uno va escogiendo qué versión. Y así como para Mac, es importante ver qué manejador de versiones se va a utilizar. Comercialmente hay dos, RVM y RMB, que son los más utilizados. Entonces es más como decidir cuál de por sí es el que uno quiere utilizar con las ventajas y desventajas y luego pues ya instalar las versiones y todo eso. Prácticamente Gracias, no hay mayor costo. Ok, y quisiera resaltar algo que acabas de comentar sobre aprovechar si tenemos algún correo .edu, algún correo educativo, que en general creo que en la mayoría de lenguajes o herramientas que encontramos podemos ver descuentos, paquetes especiales, y si alguna de las personas que nos están escuchando hoy los tienen, las motivamos a que le saquen el jugo y que aprovechen todos esos beneficios que pueden adquirir al utilizar esos correos. Siguiendo con el tema entonces de, bueno, ya tengo los requisitos, ya tengo todas mis herramientas para poder empezar y desarrollar, meterme de lleno a aprender y a sacarle el jugo a todos estos lenguajes. Entonces quisiéramos que ustedes nos recomendaran algún tipo de recursos, tutoriales, cursos, ¿sí? Para aprender o incluso para actualizarnos sobre estos lenguajes. Vamos a empezar con Valerie para que nos cuente sobre este tema. Claro.
retomando un poquito esto de los correos .edu, les envío por aquí en el chat una página de GitHub. Si ustedes se registran en este GitHub Education Pack, pueden obtener cuentas gratis, dominios gratis, incluso crédito para Azure, un montón de cosas gratis, IDEs y cosas así, para que puedan como hacer pruebas y todo el rollo si están empezando o si están estudiando. Por otro lado, pues en Python, por ahí mencionando nada más algunos de los frameworks, los que a mí más me gustan son Django. Django es un monolito, por llamarle de forma técnica, o sea, trae todo, ¿no? O sea, es un paquete con baterías incluidas. Está listo para desplegarse básicamente, y ya únicamente nosotros le vamos poniendo como pieza por pieza las partes del sitio o de la aplicación que queremos tener. Trae un REST framework bastante potente y un ORM también bastante potente. Y como recursos, que es ahorita el punto que platicamos, pues también les dejo por ahí en el chat. Tiene muy buena documentación el Django Framework, desde cómo funciona su ORM, estrategias para utilizarlo más óptimamente, etcétera, etcétera. Entonces, lo recomiendo si quieren algo como robusto, que ya tenga un admin panel, o sea, que ya saben que va a ser un sitio grande con muchos como puntos de entrada y de salida, que va a tener muchas responsabilidades en conjunto. Les recomiendo Django. Ahora, si nos vamos a un microservicio, ¿no? Que no quiere decir que sea menos robusto, simplemente que va a ser como más simple, que va a tener menos responsabilidades, menos endpoints. Entonces, para eso sería FastAPI, que también les dejo ahí el recurso. Este framework es bastante nuevo, por decirlo así, o sea, no tiene muchos años de que lo sacaron, sin embargo, tiene mucha popularidad desde que salió, porque aunque trae ya bastantes como frameworks que ya existían, se podría decir, o bastantes bibliotecas como juntas para hacerlo robusto, aún así es ligero. Entonces, sirve perfecto para microservicios, para un REST API que, como les digo, tenga pocas responsabilidades, y que, bueno, eso es un patrón de desarrollo o de arquitectura que últimamente se usa mucho, que son, por ejemplo, un diseño hexagonal en el cual tenemos múltiples microservicios que se conectan entre sí, generando un servicio completo, ¿no? Entonces, eso, y como recurso también les quiero compartir, hay un curso por si están como empezando apenas en Python. Se puede cursar gratis, es de edX, está en español, también está en inglés, y pues es desde cero, ¿no? Desde cero, pues ya si pagan el curso, pues se llevan un certificado, pero de lo contrario, pues es gratis, simplemente que no tienen certificado, ¿no? Está muy bueno, y pues es uno de los tantos recursos. Hay de todo, hay libros, hay cursos, ya sea en varias plataformas o videos en YouTube también pueden encontrar. Y en sí la documentación, que también es dependiendo de cuál sea el área que quieren como enfocarse, o el framework o lo que sea, pues también hay bastante ahí por ver. Gracias, Valerie. Y creo que va relacionado a la diapositiva donde vimos la estadística que Python está ganando popularidad. Por lo mismo tenemos muchos más recursos de dónde elegir, y gracias por las recomendaciones, porque nos diste una guía bastante buena para saber en dónde empezar.
respecto siempre a los recursos, cómo aprender o cómo irnos actualizando, Bea, ¿nos podría recomendar alguna página, algún curso específico relacionado a .NET? Sí. Bueno, en general, la mayoría de cursos que se pueden tomar, siempre obteniendo un certificado, es abocarse a Microsoft. Hay cualquier cantidad de certificaciones asociadas a .NET, pero también hay una página que es www.certia.net. Esta tiene también bastantes cursos. Hay algunos que son pagados, hay algunos que son gratuitos. Y en GitHub también se pueden encontrar ejemplos bastante amplios. Me tocó trabajar en un freelance con un amigo. Era una aplicación que trabajaba un poco de, de Angular. Trabajado siempre acá con C Sharp y me ayudó un montón. Tienen ejemplos bastante completos para poder implementar y está bastante entendible. Las certificaciones de Microsoft también son muy buenas. Lo único es que, pues, estas sí no son gratuitas, no tienen nada gratis en su página, pero son bastante buenas. Gracias, Bea. Me está llegando en el mensaje privado aquí de Zoom una pregunta de los asistentes. Entonces vamos a lanzarla en este caso para todas. Vamos a ver si no las agarramos desprevenidas. La pregunta es precisamente sobre las certificaciones. ¿Cuáles son las certificaciones más famosas o cuáles recomiendan ustedes? ¿Y a dónde podemos acudir? Si es un lugar físico o si son algunos exámenes que se pueden hacer en línea. Entonces vamos a empezar con Alice para contarnos un poquito sobre este tema. Ok, acerca de Ruby, pues no es como que sea súper común tener una certificación, pero sí existe y hay una Silver y hay una Golden y voy a compartir el link en el chat. Es una organización, es un ORG y ahí están los puntos que cubre y la evaluación, ¿verdad? La mayor parte de los recursos también en Ruby on Rails están en inglés, pero son súper útiles porque eh, se entiende muy bien y explica muy bien el lenguaje. Pero sí son estas dos certificaciones de Gold y Silver, dependiendo del nivel de expertise. Gracias, Alice. Y me quedó, ahorita que lo estabas mencionando el tema del idioma, me surgió una duda. ¿Tú utilizas recursos en alemán para apoyarte o solo en inglés? No, créeme que alemán no. La mayor parte de recursos en general en inglés. Em, sí, soy parte de la comunidad de Ruby acá en Frankfurt. Es una comunidad pequeña y las reuniones y pláticas las hacen en alemán, pero la verdad es que la mayor parte es en inglés y la conferencia de Ruby, la RubyConf, también es en inglés. Ok, gracias, Alice. Pasamos con Alejandra para que nos cuente un poquito de este tema. Con mucho gusto. Con respecto a certificaciones, dado que Java es de Oracle, Oracle tiene sus niveles también entonces son Oracle Certified y hay Associate, que es entry level. Después se pasa a Professional, después Expert y de último Master. Yo entiendo que ya incluso sacar OCP, que es la Professional, es bastante retador. No me imagino el resto. Y el costo de cada una de esas es de $245 por el examen. También he investigado que hay una Spring Professional Certification de VMware. El curso cuesta como $3,200. Pero es opcional. Antes no era opcional, ahora sí, pero el examen cuesta $200. Entonces, para ese, había oído recomendado el libro de Spring in Action. Es una serie de libros que se llama In Action y uno puede buscar Ruby in Action, Kotlin in Action y todo eso. Entonces, de por sí dejo la reco de eso y menciono esas certificaciones. Y aparte que en Udemy
Uno encuentra con frecuencia cursos de preparación para certificados. Yo he sacado los cursos de preparación para, yo sé que es de otro tema, pero de Google Cloud en general. Un curso de preparación yo iría primero a buscarlo a Udemy y le daría bien los reviews y la tabla de contenidos para ver qué tal son. Y pero también libros. Lo primero, de las primeras cosas que también hago es en Amazon meter el nombre de la certificación y también hay guías de estudio, incluso exámenes de preparación eh, que se pueden tomar antes. Yo famosamente leo bastante y no saco las certificaciones, lo siento, pero ahí van mis 2 centavos. Ok, gracias, Ale. Valerie, ¿qué nos puedes contar sobre las certificaciones de Python? Claro. El ente encargado del lenguaje Python es la Python Software Foundation, basada en Estados Unidos. Sin embargo, esta institución, que sería como la, ¿cómo decir?, como más indicada para dar una certificación, no tiene certificaciones, o sea, básicamente no, o sea, ahí sí que tú aprendes y ya de ahí en adelante, pero hay otros como entes que aunque no es como algo súper oficial, por decirlo así, de todas formas dan ciertas certificaciones. Aquí voy a poner algunos. A mí me gusta mucho Coursera y edX para tomar cursos porque siento que tienen como más peso o están hechos por organizaciones o universidades de todo el mundo que pues básicamente como que sí arman cursos bonitos en los que aprendes muchísimo y además todos estos traen certificación. Entonces, por ejemplo, ahí les compartí una que es, aunque es automatización en Python, sigue siendo un certificado de Python. Luego tenemos, por ejemplo, el Instituto de Python, pero sin embargo, como les digo, o sea, aunque se llame Instituto de Python, no es el oficial, o sea, no es algo tan común que los desarrolladores que se enfocan en Python usen certificaciones del lenguaje como tal. Lo que principalmente se usa son certificaciones más bien en una infraestructura o en un tema en específico. Por ejemplo, si usan Python para ciencia de datos, entonces, ok, vamos a certificarnos en ciencia de datos, ¿no? No en Python. O si usas para arquitectura, por ejemplo, DevOps, o si lo usas para ingeniería de datos, pues tomas una certificación de AWS o de Google Cloud o de Azure. Entonces, como que más es eso lo que en la industria pide realmente, son ese tipo de certificaciones del lado de Python, ¿no? Normalmente no te van a pedir una certificación de Python para obtener un puesto en una empresa. Gracias, Valerie. Vamos a contrastarlo entonces con la respuesta de Bea, a ver qué nos cuenta con el ecosistema de Microsoft y .NET, qué tanta importancia tienen las certificaciones y también cuáles podemos encontrar. Pues mira, para alguien que está aprendiendo o que está iniciando, tal vez las que yo recomendaría son las de Software Development Fundamental, siempre en Microsoft. Y hay una que es para, igual para devs, que es Developing ASP.NET, pero es para MVC, para aplicaciones web. Ahora como pues todo se maneja a través de nube, también tenemos las certificaciones de Azure. La primera que hay que tomar es la de Azure Fundamentals. La parte bonita que veo acá es que, o sea, en muchos lugares sí puede abrir puertas, porque obviamente uno tiene un respaldo del conocimiento. No todos sacan estas certificaciones, pero tiene varias ramas que son bien interesantes. Hay una rama que es administrativa. Obviamente esto sería como para un manager o para un project manager también, o sea, para tener siempre, para poder manejar la herramienta.
pero es más del lado administrativo. Hay otra que es para developers, o sea, la primera que hay que sacar siempre es la fundamental, o sea, a partir de ahí uno ya decide. Y también la más difícil, siento yo, pero es muy interesante, es la rama de arquitectura. Entonces, lo que uno tiene que hacer es decidir qué camino quiere tomar de estas tres ramas, porque sí son unas certificaciones bastante cargadas, pero yo siento que del lado de .NET sí abre bastantes puertas y más que todo porque la mayoría de empresas, o por lo menos ese es como el sueño de las empresas que ya tienen todos sus sistemas en tecnologías más viejas, pues es migrar para evitar que los servers se caigan, que una conexión se cayó, que hay un server en algún estado en donde nevó y pues se perdió la conexión. Entonces realmente yo siento que del lado de .NET sí abre muchas puertas y específicamente esta certificación, estas ramas de las certificaciones están bien interesantes y se pueden buscar trabajos en empresas que tienen tecnologías un poco más recientes, ¿verdad? Porque hay de todo, al final en el mercado hay de todo. Y también quisiera agregar que yo he visto que a veces para certificaciones de Microsoft sacan ofertas, he visto que a veces hay el reintento del examen gratuito o algunos descuentos, entonces si alguien está interesado en esos frameworks o lenguajes, creo que también pueden encontrar ahí algún descuento o beneficio que les pueda servir. También pasa, perdón, pero también pasa que en algunas empresas, a mí me pasó que estuvimos un año con certificaciones gratuitas, pero nadie sabía y al final cuando nos notificaron, simplemente utilizando el correo del trabajo, pues uno podía sacar cualquier certificación con un cierto límite de fechas, claro, ¿verdad? Que la empresa hace acuerdos con Microsoft. Entonces, tal vez en donde están trabajando sucede eso, pueden averiguar o tal vez no gratuita, pero les pueden hacer algún descuento. Eso también se trabaja bastante en este tipo de certificaciones. Buen tip. Gracias, Bea, por el recordatorio que podemos aprovecharlo por ese lado. Hemos estado hablando también de la importancia de la gente y las comunidades de apoyo para aprender los lenguajes, ¿verdad? Cómo podemos desarrollarnos al pertenecer a estos grupos de personas que les interesa algún framework en específico. Y no necesariamente tienen que ser grupos de profesionales, súper expertos y expertas, sino que podemos tener algún modelo a seguir, alguna persona que nos inspire a aprender o alguna persona que nos esté compartiendo información de la cual vamos aprendiendo. Entonces quisiera preguntarle a cada una de ustedes si tiene alguna comunidad favorita para aprender o seguir desarrollándose, actualizándose, o algún influencer incluso puede ser de estos lenguajes de los que estamos platicando. Vamos a empezar con Alejandra para ver qué nos puede contar. Sí, muy bien. Hablando de Java, famosamente hay un Java User Group en Guate, que es, ahorita les digo cómo es que lo encuentran en redes, es el Guate JUG de Java User Group, en Facebook y Twitter, o guate-jug.net, ahí se los voy a escribir. Entonces tienen sus actividades mensuales y regalan licencias de IntelliJ, creo que una vez al mes, entonces conviene. Y con respecto a comunidades, en mis días de JavaScript, yo entré, y es un lado que quizá no sé explorar mucho, o no sé cómo será con los demás, pero comunidades en Slack. Si uno consigue una comunidad que está bien moderada, que sí es un recurso muy bueno, porque yo me metí a un grupo de Slack hace años de JavaScript y sigo ahí porque hay canales como de... o sea, dice que es de JavaScript, pero hay canales de Python, hay canales de Java, entonces hay canales de DevOps y temas adyacentes a la programación, y ese se llama We All JS, todos nosotros JS, ¿verdad? Entonces esos son mis lugares favoritos. De ahí me atrevería a decir que en Twitter sigo cuentas así como I am developer, pero que solo tira memes, ¿verdad? Es válido también como motivación. Es necesario, ajá.
Sí. Gracias, Ale. Y creo que es interesante que menciones Guateyú, porque hay un par de personas de acá que han sido promotoras de Guateyú en Guatemala, entonces les damos la bienvenida igual y qué alegre que estén por acá en el panel de hoy. Vamos a pasar con Valerie. Vamos a ver, creo que ella tiene una experiencia bastante personal sobre las comunidades y los grupos de apoyo y profesionales. Claro que sí. Pues a mí sí, definitivamente me ha servido muchísimo estar muy relacionada con la comunidad. La verdad es que el simple hecho de compartir te hace aprender más porque pues, tienes que investigar para poder presentar algo, aprendes más, conoces gente, haces mucho networking y eso ayuda muchísimo si quieres como seguir avanzando en tu carrera, ¿no? Y bueno, pues la comunidad de Python es una comunidad que me gusta mucho porque es muy unida y es muy diversa e inclusiva. La verdad que cuando yo salí de Guatemala a mi primer PyCon, que fue en España, y pues yo no conocía a nadie, absolutamente a nadie, yo dije, pues yo vengo de Guatemala, X, aquí no conozco a nadie, son todos súper pro y yo X, y así, ¿no? Yo pensaba así, mi pensamiento súper impostor. Y cuando llegó, todos me trataron súper bien, como que si nos conociéramos de años, y yo dije, wow, qué genial la gente aquí. Y dije, bueno, pues a lo mejor es la gente solo de España, ¿no? De Python de España. Pero luego fui a Estados Unidos y me pasó lo mismo, fui a Canadá y me pasó lo mismo, vine a México y me pasó lo mismo, y entonces la verdad la comunidad de Python está muy, muy genial en ese aspecto. Y pues yo sigo a algunos influencers de la comunidad de Python porque normalmente comparten contenido interesante entre cursos, en los eventos a los que participan y cosas así, ¿no? Entonces aquí les voy a compartir. Normalmente es en Twitter. Normalmente los influencers de la comunidad tech están en Twitter, no en Facebook. Entonces, por aquí les comparto. Mariata es una chica súper pro que vive en Estados Unidos y que es una de las core developer de Python. Entonces, o sea, súper, súper pro. Les comparto otro. A ver. Este chico se llama Sebastián. Él es el creador del framework que les puse ahí arriba que se llama Fast API. También súper pro, anda siempre con proyectos nuevos, muchos eventos y cosas así. Y este otro chico se llama Cristian, es de Chile, pero creo que vive en España. Y pues él está ahorita súper, súper metido en la comunidad de Python, entonces en muchos eventos y también ahí compartiendo muchísima información sobre la comunidad. Y bueno, pues realmente pueden ustedes buscar PyLadies, así, PyLadies. Lo van a encontrar en Facebook, lo van a encontrar en LinkedIn, lo van a encontrar en Twitter, en Instagram, y hay PyLadies, que es la comunidad de Python enfocada en personas que se identifican como chicas. Están por todos los países, ¿no? En varias ciudades. En Latinoamérica tenemos comunidades fuertes de PyLadies y está la global, que está basada en Estados Unidos. Y pues ellos también comparten muchísimo entre meetups, eventos, información, noticias, de todo, ¿no? Entonces, pueden buscarlo, como les digo, en todas las redes sociales y van a encontrar por ahí. Gracias, Valeria, por la explicación tan detallada y de cómo te puede ayudar el acercarte a estas diferentes comunidades. Alice, sé que nos contaste que allá en Frankfurt has estado participando con la comunidad local. Sin embargo, nos gustaría que nos contaras si aquí en Guatemala te acercabas a otra comunidad o si sigues algún tipo de influencer, algún grupo que podamos encontrar en las redes. Bueno, en Guate
llevé un año con Ruby on Rails y había un grupo de Facebook para Ruby on Rails, pero no era tan activo, entonces no es tan aconsejable, diría yo. No, pero en general hay una página que se llama Go Rails y también tienen su canal de YouTube. Y hay algunos tutoriales que son gratuitos y otros que donde hay que pagar por la suscripción y todo eso, pero ellos se mantienen muy actualizados con el contenido de Rails, con los nuevos features y todo. Y lo mejor de todo es que como es un video y es un video donde te va explicando cómo hacerlo, entonces ya hay una prueba de concepto que puedes realizar, ¿verdad? De ahí hay como un newsletter de Ruby que se llama Ruby Weekly, que ahí te llegan también como que lo que se va a lanzar, los nuevos releases, todo eso, ¿verdad? De ahí, pues sí, la comunidad de acá de Frankfurt es pequeña. Frankfurt no es como Berlín, ¿verdad? Berlín tiene mucho más influencia e incluso en Berlín hay una comunidad que se llama Rails Cares, que es más para aprendizaje enfocado hacia las mujeres y son cursos de mujeres a mujeres, así desde principiantes, intermedios, avanzados y todo eso. Pero sí, básicamente me enfoco más en Go Rails y en la Ruby Weekly. Gracias, Alice. Y del lado del .NET, Bea, ¿qué nos puedes contar o a qué comunidad te has acercado o qué influencer nos puedes recomendar si queremos aprender más? Pues yo en redes igual he encontrado en inglés más que todo y en español solo hay una que literalmente se llama desarrolladores.net Guatemala. Em, Tienen movimiento, pero siento que se mueven más las comunidades en inglés. Acá no sé por qué no se manejan tanto. Como decía Alejandra, a veces uno se mete a las comunidades y solo recibe memes y sí son graciosos, pero no ayuda mucho para el proceso, ¿verdad? Entonces, también hay, lo que he encontrado más son comunidades de .NET Core. Es así en español y en inglés. Igual se llama .NET Core Developers en español y la de inglés se llama .NET, o sea, literalmente así, .NET Developers. En esta sí he encontrado un poquito más de respuestas fluidas al momento de hacer consultas, pero siento que sí es un poquito complicado en este tipo de redes encontrarlas. Lo que he encontrado yo también es, aunque suena así como raro, pero es en las redes que hace uno, o sea, como persona, el amigo del amigo sabe cómo trabajar algo y hacer consultas y las personas sí son muy abiertas a apoyar, a explicar o a ayudar en el momento de que se requiere algo. Entonces, sí, aquí en Guatemala creo que es más fácil acceder así. Con el amigo del amigo o con personas que trabajen en el mismo ámbito que uno y que tengan más experiencia. Gracias. Y es importante lo que mencionas, que no dejemos a un lado precisamente a nuestros amigos, a conocidos que nos pueden apoyar. No necesariamente tenemos que pertenecer a una comunidad formal o oficial para poder levantar la mano, decir, hey, ¿cómo se hace esto? Necesito ayuda. Y la gente está abierta a ofrecer ese tipo de apoyo, ¿verdad? Ahora, hablando ya sobre nuestros futuros profesionales, sobre dónde me quiero yo desarrollar a futuro y ver si realmente, ya desde el punto de vista profesional, vale la pena dedicarme a trabajar o enfocarme en cierto lenguaje. Quisiera que nos cuenten cómo ven ustedes la demanda laboral, específicamente de estas tecnologías que estamos platicando. Si podemos compararlo con las estadísticas que vimos al inicio, pero desde la percepción y desde el punto de vista de ustedes, ¿cómo ven? ¿Hay demanda laboral? ¿Aconsejarían que aprendamos estos lenguajes, estos frameworks? Si quieren, empecemos con Bea, que acabamos de platicar contigo. Ok. En el caso de .NET, dado que lo que les mencionaba al inicio, que no abarca un solo lenguaje, o sea, no es algo tan específico, se puede ver C Sharp, Visual Basic, que yo sé que suena un poco
no tan reciente, pero aún hay bancos que utilizan esto. Y es increíble. O sea, yo creo que los bancos son las entidades que utilizan software más antiguo porque no lo quieren mover, ¿verdad? Entonces, incluso Delphi, yo he trabajado Delphi en .NET, C Sharp, también se puede manejar Power Builder, o sea, bueno, se puede imaginar la cantidad de lenguajes que se pueden utilizar acá. Eso da pauta a que haya un poquito más de amplitud para poder utilizarlo. No es lo más reciente, no es lo último, pero aún aquí en Guatemala hay muchas empresas que lo utilizan y que lo seguirán utilizando porque, como les digo, como que hay un poquito de miedo a ir actualizando ciertos sistemas por lo delicado de la información o porque ya así funciona y no lo quieren mover. Entonces, no es el número uno en ofertas laborales en este momento, pero yo sí he recibido un par de ofertas laborales recientemente y hay muchas plazas aún de .NET. O sea, sí lo requieren, lo siguen trabajando aún. Incluso empresas bastante nuevas, digamos, ¿verdad? Aún lo utilizan. Yo considero que sí vale la pena aprenderlo y dado la amplitud de los lenguajes y lo robusto que es, vale la pena aprenderlo. Sí se encuentran trabajos o plazas, mejor dicho, que trabajen con .NET. Gracias, Bea. Alejandra, ¿qué nos puedes contar desde el punto de vista de Java? ¿Será que hay demanda? ¿Será? La cuestión con Java, y sí quería mencionar porque se me chispoteó antes, pero cabe mencionar que mucha programación en Android se hace en Java. Entonces, la intersección backend, mobile podría ser considerado. Entonces, a lo que voy con eso es de que sí, hay bastante demanda de Java, personas que saben Java, y si uno se anima, también podría pasar a móvil, por ejemplo, yendo en ese camino. Eh, Aún así, sí consideraría que hay bastante, en mis búsquedas de trabajo, ha habido bastantes en las que no es necesariamente móvil, pero sí hay backend en Java. Yo entiendo que algunas compañías grandes que están aquí en Guate utilizan todavía bastante eso, entonces sí considero. Ahora bien, lo que no sé, y no creo es que sea como para entrar, o sea, si empezás a programar y estás como muy joven en Java, conseguir un trabajo, no sé si sea como tan posible. Creo que podría haber como una estrategia de empezar con otro, quizá Python, JavaScript o algo así, y si te interesa Java, entonces ya orientarte para buscar puestos que no sean de entry, como el primer trabajo, porque yo pienso que las empresas chiquititas, así como esta desarrolladora web que hace websites para otros, no creo que vaya a usar Java, ¿verdad? Entonces, puede que para esas sea mejor aprender PHP, JavaScript, etcétera, y escalar, ir buscando incorporar Java a tu línea de trabajo a futuro. Gracias, Ale. Sabemos que obviamente los mercados son diferentes en Guatemala, en México, si hacemos esa, incluso en Alemania, pero vamos a pasar con nuestras representantes en el extranjero. A ver, Valerie, ¿qué nos puedes contar sobre la demanda laboral específicamente de Python? Y si quieres después también puedes aprovechar a hacer la invitación que vi que ahí está en el chat para el siguiente PyCon. Claro que sí. Ya visto desde un punto como más global, ¿no? Latinoamérica y Norteamérica, específicamente Estados Unidos y Canadá, digamos, hablando de Norteamérica, ha habido un boom bastante fuerte de Python. Sí hay empresas que piden desarrolladores en otros lenguajes como Golang, React, así como full stack en React, en Angular, cosas así. En Ruby también hay, pero la verdad es que sí, de repente a lo mejor del 2018 para acá,
hubo un boom bastante fuerte de Python. No solo en ciencia de datos, porque sí, sabemos que ese fue como que el empujón que le dio la popularidad a Python en la ciencia de datos. Sin embargo, también lo están utilizando muchas startups y con decir startup no estoy diciendo que son empresas chiquititas, sino que algunas llevan 10 años en el mercado, nada más que tienen ese enfoque más moderno de cómo han crecido, por eso se llaman startups, pero eso no quiere decir que sean chiquitas, ¿no? Ya son empresas gigantescas que pagan muy bien y pues que se fueron por Python para su core, ¿no? O que utilizan múltiples lenguajes, no solo Python, sino que a lo mejor mezclan React o Vue con Python y Golang en alguna parte, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy demandado el lenguaje Python a nivel Latinoamérica, principalmente, como les digo, en el entorno startup. Y estamos viendo, no sé cómo ha llegado ese impacto de la cantidad de startups y estas como empresas más modernas que abrazan, y digo desde antes de la pandemia, abrazan el modo de trabajo remoto. No sé qué tanto ha impactado a Guatemala, no sé qué tanto lo han sentido ustedes. Yo he visto últimamente que más gente conocida de Guatemala está empezando a trabajar para empresas de fuera de Guatemala, desde Guatemala. Lo he visto más, cada día más. Sin embargo, aquí en México eso es súper común. O sea, es un robo de talento, básicamente, el que se está haciendo desde Estados Unidos y Canadá principalmente, porque obviamente los salarios que ellos pueden pagar es mucho más fuerte, ¿no? Más elevado. Entonces, sí se ve muy, muy fuerte y después de la pandemia, o más bien pues en este periodo que estamos ahorita, más fuerte todavía la cantidad de empresas de Estados Unidos y de Canadá que buscan desarrolladores no solo en México, sino en toda Latinoamérica, para trabajar remotamente, ¿no? Y que tienen salarios bastante buenos. Entonces, algunas personas de Guatemala, compañeros, me han preguntado, ¿no? ¿Cómo empezar por ahí? Y pues yo creo que una de las principales opciones es que se inscriban a todas estas empresas que son de reclutamiento, pero que son de reclutamiento remoto, ¿no? O sea, si ustedes quieren trabajar para una empresa de Estados Unidos, se puede. Y lo bueno es que justamente como es remoto, pues no necesitamos visa, porque eso definitivamente es un impedimento. Lo digo así porque lo he vivido. Quizás moverse de Guatemala a México es más sencillo, pero de Guatemala a Estados Unidos es bien difícil que una empresa de Estados Unidos te haga el patrocinio, como se le llama, de la visa, ¿no? En cambio, de Estados Unidos a personas de México hay una visa que se llama TN, es mucho más sencillo. Pero con esta facilidad de trabajar de forma remota, eso ya no es un impedimento. Y entonces, pues sí, o sea, ahí sí que actualizar su perfil de LinkedIn, así pónganle detalles a todo lo que hacen, agreguen a reclutadores, agreguen a personas que están en equipos fuera del país, y suban sus perfiles o sus CVs a estas empresas de reclutamiento que reclutan personal ya sea en Latinoamérica, o sea, hay empresas de Colombia, de México, de Brasil, y luego, como les digo, de Estados Unidos y Canadá, que están reclutando ahorita una gran cantidad de personas. Y sí, algunos de los perfiles como más fuertes serían ciencia de datos, definitivamente backend, y ingeniería de datos también está como que hay un poco escaso, ¿no? El recurso humano en esas áreas, y por eso es que hay mucho trabajo. Gracias, Valerie. Y creo que nos diste también ideas para algún evento o algo de Women Who Code sobre, bueno, cómo puedo irme o aplicar a un trabajo de una empresa del extranjero, cómo tengo que preparar mi perfil de LinkedIn,
etcétera. Pero con los tips que nos diste ya nos abrió bastante la perspectiva de dónde podemos empezar o cómo podemos hacerle. Pasemos ahora con Alice. ¿Qué piensas sobre la demanda laboral de Ruby y si sabes algo también de la demanda laboral en general en Alemania? Si nos puedes compartir también un poco de cómo se encuentra el mercado por aquellos lares. Claro, yo creo que aquí sí difiere mucho cómo es el mercado en Guatemala y cómo es el mercado en Alemania. Y específicamente en qué ciudades de Alemania, porque en Berlín pues hay una demanda muy fuerte por el mismo movimiento de las startups, pero en general como que las empresas alemanas contrataban más personal estando acá o parte de la Unión Europea. Y ahora con eso de la pandemia, pues ya se abrió una brecha y ahora es más como, no solo trabajo remoto, sino también parte de reubicarse, ¿verdad? El patrocinio de la visa, el patrocinio para venirse para acá y así en general. Entonces, este año o desde el año pasado sí se ha visto un repunte de esta demanda laboral. Exclusivamente para Ruby on Rails aquí en Alemania. Hay muchos reclutadores, te contactan, te preguntan y te empiezan a conectar con las empresas. Y el detalle con Ruby es que, pues, para nuevas empresas, para nuevas startups, pues es algo que pueden implementar fácilmente, no requieren un web server, todo está incluido dentro del framework y así, pero para otras empresas que ya tienen muchos años, donde es una aplicación ya muy vieja, muy grande, con todo en Ruby, pues es una monolito, Ruby tiene esa flexibilidad con Rails de poder ir desmodularizando un poco los servicios y ya trabajar un poco más con las APIs, con los microservicios, y así, entonces, eso ha ido creciendo. Aunque Ruby a nivel global tal vez ya no es tan popular como años atrás, y creo que comparado con Python es mucho menor, todavía se ha mantenido en el mercado por lo mismo, ¿verdad? Sí. Como decir los bancos con COBOL o con Delphi, algo así es Ruby con algunas startups, ¿verdad? Okay, muchas gracias, Alice. Creo que ya estamos llegando al final del panel y de las preguntas que teníamos preparadas, pero antes de pasar ya con las consultas de las personas que están asistiendo al evento, que por cierto los motivamos a que nos coloquen en el chat de ahí cuáles son sus preguntas, vamos a lanzar una última a nuestras panelistas. Esta no está preparada, es sorpresa, entonces lo vamos a dejar al azar para la que la quiera contestar. Ok, la pregunta es, ¿cuál lenguaje creen que es el más fácil de aprender? ¿O cuál transición para aprender un lenguaje es la más sencilla? Yo me imagino cuál va a ser la respuesta y la voy a dejar ahí abierta a que, bueno, la que quiera puede contestar, las 4, 3, 2 o 1. La dejo ahí entonces al aire para ver qué nos quiere decir. ¿Cuál sería el lenguaje más sencillo, más fácil para aprender de estos que mencionamos el día de hoy? Por ahí ¿No creo quieren? que Alice. No, Alice levantó la mano. Cualquiera de las dos podemos. Bueno, yo tengo una opinión bastante generalizada, puedo decirlo. Conozco Java, conozco .NET, he trabajado en muchos lenguajes, llevo desde el 2006 conociendo lenguajes de programación. El primero fue Pascal, conozco un montón, se puede decir. Y más que el lenguaje en sí, es conocer los conceptos. Entonces, si hablamos de web development, es saber realmente cuáles son, qué es un request, qué es un response, todo lo que va envuelto ahí. Y el lenguaje pasa a ser como lo segundo, porque si tú ya conoces los conceptos, entonces lo que vas a aprender más que todo es cómo es la sintaxis o cómo puedes aplicar lo que tú ya tienes diseñado para ciertos flujos, ¿verdad? Y puede ser de que, por ejemplo, con Ruby no sea tan fácil al inicio saber qué es lo que está pasando detrás.
y toda esa magia que generalmente se dice de Ruby, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no se ven, pero aún así funciona. Y parte de la flexibilidad que tiene es que también tú puedes ver muchas personas que tienen como más Java style en Ruby, porque el lenguaje lo permite. Entonces, está esa transición que puedes hacer de decir, bueno, no conozco bien todo el lenguaje, pero puedo aplicar esto y va a funcionar. Y más adelante, pues decir, ok, esto me parece que tiene muchas líneas de código, entonces puedo ver cómo lo podría hacer en Ruby, la Ruby Way, y ahí irlo reduciendo, ¿verdad? Simplificando, pero sí, es más que todos los conceptos. Gracias, Alice. Vamos a ver si otra panelista. Valerie. Sí, Dale. nada más agregar un poquito ahí, porque estoy completamente de acuerdo con Alice, con que son los conceptos lo más importante que tienes que aprender al inicio en programación, y eso lo puedes aprender en cualquier lenguaje. Creo que a pesar de que Python es el lenguaje, sí, yo siento que es el más fácil de aprender, porque es como que si hablaras en inglés y ya, o sea, por cada objeto en la lista tal, imprímelo, ¿no? O sea, casi que lo escribes así y funciona, ¿no? Entonces, es fácil en eso. Sin embargo, por ejemplo, yo el primer lenguaje que aprendí fue C, y me ayudó muchísimo porque como que es más estricto. Igual si empiezan aprendiendo Golang o Java, siento que esos son lenguajes más estrictos que Python, y eso te da como una buena base. Entonces, pues sí, Python puede ser fácil, pero no estoy segura si es el mejor camino empezar con Python. A lo mejor como que para aprender los conceptos así, todo ¿cómo decirlo? Como toda la base bien, a lo mejor empezar por uno más estricto y después ya pasarse por la flexibilidad que te da a Python. Gracias, Valerie. No sé si quieren colaborar, Bea, con tu opinión. No, yo también estoy totalmente de acuerdo con Alice. O sea, si uno tiene el concepto, al final la sintaxis se aprende, por decirlo así. O sea, eso es lo más importante. Sin embargo, yo sí considero que, o sea, lo que es C Sharp, C++ y Java, sí son un poquito más sencillos. Pero es para mí, ¿va? Porque ellas dos tienen experiencia tanto en Ruby como en Python, entonces es súper sencillo para ellas. Muy pilas. Pero yo sí siento que son un poco más sencillos de aprender. O sea, para iniciar, sí, estoy de acuerdo también con Valerie que no sé si Python sea como la opción número uno, porque los conceptos son un poquito más abstractos, ¿verdad? Entonces, sí considero que tal vez Java y C son más recomendados para iniciar a programar. Sí, con respecto a eso de si la respuesta tiende a ser Python y Java, yo de todas formas quisiera compartir mi experiencia, habiendo sido ya como el primer curso de programación que llevé. Y algo particular de eso es que yo pienso que fue difícil para bastante gente aprender al mismo tiempo programación orientada a objetos junto con algoritmos y el tipo de pensamiento algorítmico. Pienso que para bastantes personas sí fue así como bien complicado. Creo que también algo que pasó ahí es que, y algo que ha cambiado bastante, es que era pues una clase con bastantes alumnos y creo que ahora quizá con como lo individual que se puede llevar de un curso en línea, eso se puede mejorar. Yo creo que parte de la dificultad también fue que el maestro tenía demasiados alumnos en diferentes niveles y eso lo complicó. Entonces, aprovechar la educación más personalizada que tenemos ahora y la verdad es que no se tenía tanto antes, podría ser útil, pero, pero la verdad es que no hay nada en si no se puede ahí probar a aprender Python primero y después ponerle objetos encima con Java.
estaría bastante bien, porque también después tuve que dar una tutoría de una chica en bachillerato que estaba aprendiendo y también con Java de una vez. Y sí, puedo testificar que es bastante, a veces, porque todas las personas son diferentes, no es eso, no hay como una talla para todos, ¿verdad? Entonces, eh, una receta muy popular, en efecto, es como empezar con Python y después probar con otros, que podría ser Java. Ahí sí me atrevería yo a enseñar Java. Ok, gracias, Ale. Muy bien, entonces les agradezco a todas por sus opiniones. Estuvo, creo que fue la pregunta con más interacción en el chat. Estuvo bastante interesante. Y de acuerdo, igual con todas, para concluir, es diferente aprender un lenguaje, aprender los conceptos de programación. Y como mencionaba Ale, es un reto para los docentes que están enseñando programación desde el inicio, poder encontrar ese balance ideal entre elegir un lenguaje muy sencillo, pero que no tenga necesidad del estudiante de aprender tantos conceptos, versus elegir un lenguaje mucho más estricto o incluso pasarnos a pseudocódigo en papel, como están mencionando ahí en el chat. Vamos a finalizar entonces esta sección de las preguntas de Women Who Code. Vamos a dar un tiempo en este momento para que las personas que nos están siguiendo, que nos están acompañando en Zoom, nos coloquen en el chat alguna pregunta y vamos a dar entonces tiempo para responderlas. Estamos revisando ahorita. Nuestro equipo que está tras bambalinas está recolectando todas las preguntas que nos están mandando para ver cuál les pasamos. Mientras que recolectan las preguntas, ahora sí que se me pasó en la pregunta anterior, ahora sí les invito a que, a ver, en mayo más o menos del próximo año va a ser el próximo PyCon Estados Unidos. Es un evento súper grande, alrededor de 3,000 personas asistentes de todo el mundo. Se hace muchísimo networking, de verdad vale muchísimo la pena ir. Y lo interesante es que también pueden pedir ayuda económica para costear sus gastos del viaje, estadía, comida, etcétera. Entonces, anímense, ahí les puse el link para proponer una charla. No necesariamente tiene que ser como 100% Python, sino que pueden hablar de algún tema que sea como cruzado entre distintos lenguajes, ¿no? Por ejemplo, arquitecturas, un concepto, cosas así, ¿no? Algo relacionado. Y pues también si necesitan ayuda para proponer, ya sea para este evento o si ustedes tienen algún otro evento de su propia comunidad, de su lenguaje y quieren dar una charla, con gusto puedo ayudarles para ya sea proponer la charla o para en sí cómo van a armar su presentación o si tienen alguna duda, con gusto. Ahí les dejé mi Calendly para que me puedan agendar una llamadita, ¿no? Gracias, Valerie, por la información. Antes de pasar con las preguntas que tenemos en el chat, vamos a invitar a todas las personas a que puedan contestar la encuesta del evento en lo que vamos finalizando, para que no se nos olvide, porque sabemos que una vez cerremos el Zoom, ya todos se van a ir a cenar, a aprovechar su viernes. Entonces, eso le vamos a pedir a las voluntarias que estén por ahí, si nos pueden poner el link, para que sea fácil accederlo a través del chat. Ahora sí, entonces vamos a pasar a una de las preguntas que tenemos. Esta está pública. Nos pregunta Jeffrey Salazar si es imprescindible tener la universidad para poder trabajar en tecnología. Vamos a ver quién quiere contestar esa. Valerie primero, tal vez. Bueno, todas tienen algo que decir. Vamos. Okay, empiezo. ¿Vale? Ok. Aquí en el entorno Latinoamérica, y hablando de este entorno más como de startups, o sea, empresas que tienen como un enfoque muy moderno, no es necesario. Lo que sí es necesario es experiencia. O
sea, es difícil encontrar el primer trabajo sin experiencia, aunque tengas el título. Es difícil el primero, pero a partir del primer año de experiencia ya es mucho más fácil, y tengo amistades aquí que no concluyeron la universidad o nunca estudiaron la universidad o que solo entraron a bootcamps y están, o sea, tienen un buen trabajo con un buen salario en una buena empresa. Gracias. Creo que Bea fue la segunda que levantó la mano. Vamos a ver qué piensa. Sí, sí estoy de acuerdo con Valerie. Yo creo que depende de en qué empresa apliques para trabajar, porque yo estoy en una empresa gringa y realmente no es necesario para entrar a trabajar, pero igual tengo amigos que trabajan en empresas acá y son, la verdad, muy inteligentes, tienen todo el conocimiento, la experiencia, años trabajando, pero como no tienen el título, ya no los dejan pasar de cierto nivel. Entonces, va a depender de en dónde quieran trabajar, o sea, en qué país, y si va a ser acá, si va a ser en una empresa extranjera o una empresa latinoamericana. Eso es base. Al final, yo considero que el título es un respaldo de los conocimientos. Sin embargo, tener el título no quiere decir que uno realmente los tenga, porque sucede en estos casos también. Y lo importante es siempre mantenerse estudiando. Las certificaciones son bastante válidas en estas empresas extranjeras. Creo que les importan un poquito más que el título como tal. Aún así, yo sí las invitaría a que, pues si lo logran hacer, si tienen el tiempo, los recursos para lograr estudiar, pues háganlo, ya sea certificaciones, cursos o la universidad, les va a ayudar un montón. Gracias, Bea. Creo que Alice bajó su mano, pero no sé si quieres todavía compartir algo. Sí, yo tengo acá una observación y es súper interesante. Para la parte de tecnología, pues uno lo que necesita es más que todo la experiencia, y de la experiencia pues se prueba el conocimiento, y vienen las certificaciones, y a nivel pues empresarial se obtienen muy puestos ahí y con buenas pagas y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando se quiere migrar fuera del país? Y ese es un detalle. Las empresas a veces no requieren el título universitario, pero el proceso de visado sí. Yo he visto muchos casos donde hay personas que tienen años de experiencia que, por ejemplo, para acá Alemania la quieren traer, pero no es posible porque como no tiene el título universitario no puede sacar la visa como profesional, y por lo tanto el proceso para ahí. Entonces, como que sí, a largo plazo, si se quiere salir del país, es algo importante, ¿verdad? Así también puedes acceder a mejores oportunidades de trabajo a nivel global. O sea, por ejemplo, aquí en Europa, pues se tiene la Blue Card, la tarjeta azul, y si obtienes eso, te avalas como profesional acá y puedes trabajar en muchos países de la Unión Europea. Entonces, ahí es donde cuenta. No tanto en cuanto a conocimiento y experiencia, sino ya los procesos más burocráticos, ¿verdad? Ale, creo que quieres agregar algo. Sí, cabal, creo que en algún momento tiene que haber algún papel de algo para ese tipo de procesos adicionales, pero con respecto a para entrar y para triunfar, me atrevo a decir que lo más en esta línea de trabajo, lo que yo opino que más vale es el deseo de aprender. Las personas, precisamente he trabajado con muchas personas que ni siquiera entraron a la carrera universitaria, y lo que las distinguía literalmente para mí era ese hambre de conocimiento, de que saqué esta cantidad de cursos que, o sea, yo la saqué porque me obligaron en el pensum, ¿verdad? Y ellos lo sacaron así de interés propio en tales sitios, principalmente. Y es una fortuna tener los recursos de aprendizaje tan disponibles que se tiene ahora, ¿verdad? Entonces, la respuesta es principalmente no, pero los papeles son importantes a veces. Cierto. Muy bien. Creo que vamos a ir concluyendo el evento porque ya nos pasamos
en un par de minutos de las 7:30 hora Guatemala para hacer una conclusión sobre todo lo que nos compartieron nuestras excelentes panelistas. No hay lenguaje ni bueno ni malo, depende para qué lo vamos a aplicar. Y si yo sé un lenguaje, eso no me limita a mí para aprender otros o para poder combinarlos, para sacarle jugo a los diferentes beneficios que tienen. Aprovechemos las comunidades y todos los recursos en línea, que es el momento en la historia donde más acceso a información tenemos. Está solo para que la tomemos y la aprovechemos. Y que recordemos que el acercarnos a la gente, al pertenecer a comunidades como Women Who Code Guatemala, nos va a ayudar un montón a desarrollarnos profesional y personalmente. Entonces le vuelvo a dar las gracias a Bea, a Alejandra, a Alice y a Valerie. Gracias por su tiempo de preparación, por la desvelada, por todos los ajustes de sus agendas que tuvieron que hacer para estar acá. Voy a hacerle la palabra ahorita a Tanisha, que va a hacer el cierre del evento. Gracias a todos y todas. Buenas noches. Primero que nada, queremos darle las gracias nuevamente a nuestras panelistas por haber aceptado la invitación al evento, por compartirnos sus conocimientos, las ideas, los diferentes aprendizajes de cada una de ustedes. Sabemos que para muchas de las personas que nos vieron hoy a través de las redes sociales, toda esta información va a ser bastante útil, saber sobre las certificaciones, los diferentes tips. Entonces, les queremos agradecer por todos sus conocimientos, por el tiempo también de cada una. Y también queremos agradecerle a nuestras voluntarias, porque gracias a ellas este evento se está llevando a cabo, a nuestras líderes por la buena organización y también les agradecemos a cada uno de ustedes por haberse interesado y por haber participado en este evento. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales para que estén pendientes del resto de los eventos que se realizan mensualmente. Nos encuentran como Women Who Code Guatemala. Y eso es todo de mi parte. Que tengan una buena noche y nos vemos en una próxima. Gracias a todas. Feliz noche.